Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les hablaremos sobre la interacción antígeno-anticuerpo, presentada por Jessica Acosta, Rebeca López y Katia Silva. Principalmente la zona de unión es donde se encuentran las cadenas variables, que es donde se complementa con el anticuerpo. Esta está formada por una cadena ligera y una pesada en los parátopos, los cuales, dependiendo de la inmunoglobulina, ya sea G, A, M, D o E, se dedicarán a combatir al anticuerpo. En esta intervienen la interacción reversible con enlaces no covalentes y la complementariedad que determina la fuerza de unión. Esta presenta un máximo de 10 inmunoglobulinas con un mínimo de 2 brazos de unión con el antígeno. La afinidad es la suma de las fuerzas atractivas y repulsivas entre los sitios de unión con los antígenos. Es la fuerza de unión entre el anticuerpo con su antígeno y determina la atracción entre ellos. Esa fuerza es la suma de las fuerzas de los enlaces que intervienen en la unión. La reacción se caracteriza por 1. Las fuerzas electrostáticas entre grupos iónicos, por ejemplo, el grupo amino y carboxilo. Número 2. Puentes de hidrógeno entre grupos polares hidrofílicos. Número 3. Atracciones hidrófobas. Estos son no polares hidrófobos en medio acuoso. Las cadenas laterales de algunos aminoácidos, por ejemplo. Y las fuerzas de Van der Waals. Esas son fuerzas intermoleculares débiles de origen eléctrico que se ejercen a distancia entre moléculas. La especificidad es la capacidad de los anticuerpos para distinguir entre dos ligandos de estructura similar. La unión dada por la especificidad es muy precisa y permite distinguir entre grupos químicos con diferencias mínimas. La afinidad del anticuerpo es la fuerza de unión entre anticuerpo con su antígeno. Determina la atracción entre ellos y es la fuerza de las sumas de las fuerzas de los enlaces que intervienen en la unión. Si un anticuerpo reacciona solo con un antígeno, es muy específico. Si un anticuerpo reacciona con varios antígenos, tiene una especificidad baja. Se habla de la especificidad Se habla de la reactividad cruzada cuando ocurre que varios antígenos tienen uno o más determinantes antigénicos iguales o similares, capaces por tanto de unirse al mismo. En la especificidad, la capacidad de los anticuerpos para diferenciar entre el antígeno estructuralmente muy próximos o parecidos. Los anticuerpos reaccionan de forma eficaz con los antígenos que desencadenaron su producción, o sea, antígenos homólogos, que con antígenos similares u otros antígenos. Estos anticuerpos son muy discriminadores y distinguen fácilmente entre dos moléculas que difieren en un carbono o incluso entre isómeros de la misma molécula. Son específicos ya que distinguen pequeñas diferencias en la estructura química. Los anticuerpos encuentran diferencias entre dos epítopes lineales que difieren solo por un aminoácido. Los anticuerpos sintetizados para un antígeno pueden unirse a otros antígenos. Eso se conoce como reacción cruzada. Les hablaré sobre afinidad y avidez de la unión antígeno-anticuerpo. La afinidad es la fuerza del enlace entre un solo determinante antígeno y un punto de unión del anticuerpo, mientras que la avidez es la fuerza total de la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Depende de la afinidad de cada unión y la valencia del antígeno y anticuerpo. Se le llama complejo antígeno-anticuerpo a la unión macromolecular formada por un antígeno y un anticuerpo unidos de forma específica. Las características del complejo son: la reacción es reversible, quiere decir que pueden separarse y sin perder sus propiedades. La permanencia de unión depende de 1.
El grado de adaptación de estabilidad de los enlaces que las unen. 3. Afinidad del cuerpo. 4. Avidez del cuerpo. Y 5. Especificidad del anticuerpo. Los tipos de reacciones que existen entre el anticuerpo y el antígeno son 5, y yo les hablaré sobre la reacción de aglutinación. Esta se basa en la unión de antígenos particulares a los anticuerpos, preferentemente de clase inmunoglobulinas M. Suele tratarse de pruebas muy sensibles pero con poca especificidad. Puede ocurrir cuando las moléculas de antígenos se hallan en la superficie de células extrañas al organismo. A cada célula se fijan varios anticuerpos, cada uno de los cuales establece a su vez enlace con otras células. El resultado es un entramado de complejo antígeno-anticuerpo que será fácilmente reconocido y destruido por los fagocitos. Esta reacción también se puede producir con los virus. Este tipo de reacción es la que se produce en una persona cuando recibe sangre de un grupo distinto al suyo. Los glóbulos rojos del donante son aglutinados por anticuerpos presentes en la sangre del receptor. La aglutinación se divide en dos grupos, la directa y la indirecta. La aglutinación directa son aquellas en las que el antígeno se encuentra en la superficie de corpúsculos naturales como los microorganismos y eritrocitos. Se utiliza para detectar anticuerpos en suero contra el antígeno de membrana en la célula. Se divide en tubos o placas. Y en la aglutinación indirecta se utilizan células tratadas o partículas inertes recubiertas de antígenos que actúan como portadores pasivos. A continuación les hablaré sobre la unión de precipitación. La unión antígeno-anticuerpo forma unos complejos moleculares formándose como una red tridimensional que debido a su tamaño precipita y permite establecer la presencia de anticuerpos específicos. Aquí, los antígenos al unirse con el anticuerpo forman complejos insolubles que precipitan y serán para ser posteriormente fagocitados. La reacción de neutralización. Esta reacción, aquí el antígeno se neutraliza de modo que no se puede ejercer su efecto tóxico. Esto ocurre si el antígeno es una sustancia tóxica. La reacción de opsonización. En esta reacción, el anticuerpo recubre al antígeno para que sea reconocido por los fagocitos. Es como si los antígenos fueran más aceptables para ser fagocitados y de esta manera hacer el proceso de la fagocitosis. Y fijación de complemento por último. Esta se basa en la capacidad para unirse a los complejos antígeno-anticuerpo. Gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado este tema. Nos vemos en la próxima.